Hola, en esta experiencia número 5 tomamos como referente nuevamente a Rafael Echeverría con su libro Ontología del lenguaje en el capítulo 7 y a Fernando Flores con su libro Conversación para la acción en el capítulo 3. En estas lecturas pude rescatar la importancia de diseñar conversaciones. Una conversación es una danza que tiene lugar al hablar y al escuchar y al escuchar y al hablar. Hay varios tipos de conversaciones, pero para poder hablar acerca de los tipos de conversaciones tenemos que tener bien en claro qué es un quiebre. Un quiebre es una interrupción en el fluir de la vida. Estos quiebres pueden ser positivos o pueden ser negativos. Una vez que queda bien establecido esto, podemos decir que un quiebre nos puede llamar a la acción o nos puede llevar a inmovilizarnos. Hay 4 tipos de conversaciones. Uno es la conversación de juicios personales. Este tipo de conversación ocurre cuando declaramos un juicio para interpretar lo sucedido. O sea, reaccionamos de una manera y hacemos un juicio respecto a lo que nos está pasando. A veces este juicio puede ser denigratorio para nosotros mismos. Tu vida va a depender de ese dominio de responsabilidad que hagas y ello te va a llevar a vivir un determinado estilo de vida. O sea, si tú siempre te la pasas diciéndote a ti mismo que es por tu culpa, porque eres de cierta forma que te pasen siempre cosas, siempre vas a vivir de esa manera. En cambio, si te haces responsable de lo que está pasando, tu vida también va a depender de ello y las cosas que te suceda puede ser que sean más positivas. La segunda conversación es para la coordinación de acciones. En esta actúa sobre el quiebre generando acciones futuras para que este quiebre sea superado. O sea, en el pasado nos quedamos inmóviles, pero en este ya vamos a la acción. Una forma de salir del quiebre es pidiendo ayuda, pero desgraciadamente muchas personas no sabemos pedirla porque pensamos que eso nos hace vulnerables o pensamos en lo que vaya a pensar las demás personas. Pero es muy necesario saber pedir ayuda y también es necesario que entendamos y sepamos cuando alguien nos dice que no puede ayudarnos. Y hay que separar que se rehúsen o que no puedan ayudarnos de que nos están rechazando como personas. O sea, simplemente nos están diciendo que en esa cosa no nos pueden ayudar. El número 3 es la conversación para posibles conversaciones. Esta se orienta a la expansión de nuestro horizonte de posibilidades para transformar lo ya existente. O sea, aquí, por medio de conversaciones, vamos a generar posibilidades. Esas posibilidades son inventos y esos inventos nos van a llevar a accionar sobre ese quiebre que hubo. Pero a veces tenemos que conversar con una persona y esa persona no se presta para hablar con nosotros y es cuando ocurre el cuarto tipo de conversación, que es la conversación para posibles acciones. Cuando la otra persona no está abierta a que conversemos, hay que preguntarnos qué parte de nosotros puede ser que cause esto. Por ejemplo, a veces estamos muy emocionales y este estado de ánimo a veces es amenazante para la otra persona. Si no es la adecuada emocionalidad, entonces no estamos en posibilidades de brindar una oportuna conversación. Con todo esto que les acabo de mencionar, debemos de tener en cuenta cuándo abrir una conversación o cuándo cerrar otra. En las relaciones siempre va a haber quiebres. No, a veces pensamos que una relación bonita es aquella que no tiene ningún quiebre, pero no, en todas siempre va a haber un quiebre y aquí solamente hay que tener en cuenta que para poder hacernos cargo se debe de hacer por medio de alguna de estos tipos de conversaciones. Pasando a otro tema muy importante de esta lección, nos habla de las conversaciones en las organizaciones. En toda organización hay compromisos mutuos que se tejen por medio de conversaciones. Su poder radica en esa manera de establecer esas conversaciones porque el lenguaje nos une como individuos para poder compartir un futuro común. Esto lo trasladé, por ejemplo, a nuestra escuela. Si nosotros podemos tener la capacidad de establecer buenas conversaciones entre maestros, de maestro a director, de director a maestros, de maestros con padres de familia a alumnos y de padres de familia a maestros, entonces podemos superar muchas inquietudes, superar quiebres
y al compartir estas inquietudes se aspira a metas comunes, lo cual va a aumentar nuestra productividad. Muchos problemas surgen de fallas en la comunicación, así que debemos de aprender a hablar, a escuchar, a comunicarnos con otros y también, ¿por qué no?, a evitar cierto tipo de conversaciones. Darle a la comunicación la importancia y nutrirnos colectivamente para alcanzar el futuro es algo que me gustaría mucho que estableciéramos como meta en común. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña de la lectura, de las lecturas, y que podamos ponerlo en práctica no solo como escuela, sino también en nuestra vida personal. Gracias por su atención.